Empecé a escuchar antes que de Pablo Escobar específicamente. Empecé a escuchar sobre los mafiosos, que eran como una, entre comillas, clase emergente en la sociedad de personas que tenían una actividad de dudosa procedencia y de dudosa legalidad, pero era una actividad que les daba jugosos frutos económicos. En una sociedad donde siempre ha habido tanta pobreza, tanta escasez, este tipo de personas se presentaban como privilegiadas, tenían buenas casas, buenos carros, vestían bien, viajaban, gozaban de una inexplicable prosperidad. Más tarde, en la segunda mitad de los años 80, sí empecé a escuchar sobre Pablo Escobar. En el 84, si mal no recuerdo, con el asesinato del ministro Rodrigo Bonilla, el nombre de Pablo Escobar empezó pues a ser noticia, y una noticia aciaga cada día. En el año 85 yo ingresé a la universidad a estudiar Derecho, y pues ese tema de las drogas, las actividades ilícitas, era necesariamente asunto de conocimiento cada día, asunto noticioso. En Cartagena, mi ciudad natal, estábamos un poco alejados de esa violencia. Como acabo de decir, el asunto de Pablo Escobar era una noticia, pero específica y directamente no tocaba nuestras vidas. Me gradué en el año 90, en el año 89. Había culminado académicamente mis estudios y en el año 90 me dediqué a la tesis, a los exámenes preparatorios que debía cursar y aprobar para optar por el título de abogada. El año 87, el año 88, un tema muy doloroso de nuestra historia nacional que recuerdo fue el asesinato de varios candidatos a la presidencia a manos de lo que en ese momento se denominaba el Cartel de Medellín, que era liderado por Pablo Escobar y del cual eran protagonistas los extraditables. Como acabo de decir, entre el 87 y 88, bajo las balas del Cartel de Medellín, perecieron varios candidatos a la presidencia. En el 89 mataron a Luis Carlos Galán, murió el coronel Valdemar Quintero, de tal manera que mi paso por la universidad estuvo acompañado de esa constante noticia de violencia. Pero directamente en Cartagena como que no la vivíamos, sino que era una referencia, era una noticia, pero no la sentíamos en carne propia. Cartagena era por ese entonces una ciudad segura, una ciudad muy pacífica. Fue en el año 91 cuando llegué a Bogotá a estudiar mi especialización en la Universidad Externado de Colombia, cuando empecé a sentir esa zozobra, esa angustia, ese miedo de que esa violencia desatada por el Cartel de Medellín me tocara en carne propia.
Al mismo tiempo que adelantaba mis estudios de especialización, comencé a trabajar en un banco, como abogada de un banco, que quedaba en el Centro Internacional de Bogotá, en la séptima con 31 más o menos. Me tenía que movilizar hacia mi sitio de vivienda que quedaba más al norte. Entonces estuve muy cerca cuando estalló la bomba que puso Pablo Escobar en el parque de la 93. Escuché detonaciones desde mi oficina, desde mi sitio de trabajo. Todos los días había noticias de bombas y todos los días sentíamos el miedo de no saber en qué momento nos podía tocar a nosotros, porque Pablo Escobar sencillamente se volvió una amenaza para la vida y la integridad de todos los colombianos. Recuerdo hechos dramáticos como el secuestro y la muerte de Diana Turbay, la hija del presidente Turbay, el asesinato de Marina Montoya, la explosión del avión de Avianca. Fue muy terrible todo lo que padecíamos en ese momento. Después vino el sometimiento a la justicia de Pablo Escobar, pero él terminó escapando de la cárcel de la Catedral y otra vez volvíamos a sentir ese miedo tan terrible hasta que el 2 de diciembre de 1993 Pablo Escobar es abatido en Medellín, y eso de alguna manera, tristemente porque se trata de un ser humano, pero de alguna manera nos hizo recuperar la tranquilidad. Pues lo que hizo Pablo Escobar y lo que hizo el cartel de Medellín fue enfrentarse al Estado y enfrentarse a todo un país. Entonces llegó un momento en que era o él o nosotros, y creo que el presidente Gaviria así lo interpretó y por eso se comprometió con su eliminación. Eso es lo que te puedo contar, hija mía.